Listo, muy bien. Buenas noches para todos. Esta es la segunda webconferencia del curso de Química Orgánica. Em, la idea de esta webconferencia es tratar parte de las temáticas, no todas, porque son varias temáticas y la idea es que empecemos de forma gradual a desarrollar los ejercicios, ¿sí? Importante que tengamos en cuenta qué vamos a explicar hoy. La guía de actividades. Vamos a hablar sobre las temáticas que nos van a permitir desarrollar la tabla 1 y 2 y les voy a contar cuándo volvemos a hacer otra webconferencia para explicar las otras temáticas. Es importante tener presente qué es lo que vamos a estudiar en esta webconferencia. Vamos a estudiar los grupos funcionales que se llaman hidrocarburos alifáticos. Esos hidrocarburos alifáticos abarcan 5 grupos funcionales que son los que vamos a estudiar en esta unidad. Primero vamos a hablar de algo importante que debemos tener en cuenta. La primera es que en la modalidad virtual es importante tener presente que el estudiante requiere una mayor dedicación al desarrollo de las actividades. En promedio ustedes deben dedicarle 36 horas de trabajo de forma independiente, es decir, trabajar en la guía de actividades, leer el contenido de los libros y de la guía de actividades para desarrollar la actividad. Y el otro porcentaje son 12 horas de acompañamiento que nosotros brindamos. Ahora, ¿por qué hacemos esta claridad? Porque las webconferencias, los CIPAS, el taller virtual, son actividades que hacemos de manera semanal. Son insumos para que ustedes puedan desarrollar las actividades, pero con eso no será suficiente porque es importante que ustedes dediquen tiempo al desarrollo de las actividades. Eso es importante. Que también tenemos otros canales de atención como el Skype y los foros, donde también se puede tener presente aclarar dudas o inquietudes y que vamos a tener unos CIPAS, que son espacios cortos de actividades o de temáticas que son diferentes a esto, lo que vamos a explicar son más profundas. Entonces, vamos a desarrollar todos estos espacios para que ustedes puedan realizar la actividad. Bueno, recuerden que esta es la webconferencia del curso de Química Orgánica, del curso 10416, que le agradezco que a los que no hacen parte del curso 10416 Química Orgánica, por favor se retiren, o que los que hacen parte del curso de Química General y de pronto no están viendo Química Orgánica, entonces por favor, pues no deberían de estar en este espacio. Y que lo otro muy importante que hay que tener en cuenta, muchachos, es que hay que leer la guía de las actividades y al menos tratar de asistir a 1 o 2 encuentros de los que vamos a desarrollar en esta unidad. Listo. Ahora sí, entrando en materia. La guía de actividades del curso tiene 4 ejercicios. Esos 4 ejercicios están divididos de la siguiente manera. 2.5, es decir, 2,5 son individuales y 1,5 es colaborativo. Profe, yo no quiero hacer la actividad de forma colaborativa. La pueden presentar individual. Ya les vamos a contar qué es lo que deberían presentar ustedes de forma individual. La actividad consta de 4 tablas. La primera tabla es una tabla de consulta. Muchos de ustedes ya iniciaron a desarrollarla porque se puede hacer a través de la lectura de los contenidos que nosotros tenemos. Entonces, esta pueden haberla iniciado con anterioridad sin ningún inconveniente. La tabla 2 sí es un tema que vamos a tratar con mucho cuidado en esta webconferencia porque estamos hablando de cómo nombrar estructuras químicas y de cómo dibujarlas. Para la tabla 3 y la tabla 4, que están planteadas para la semana 3 y semana 4, vamos a hacer el siguiente lunes una webconferencia
para poder explicarla. Esa web la hemos llamado taller virtual, ¿sí? Entonces, lunes 13 de septiembre vamos a hablar sobre la tabla 3 y 4. Hoy nos vamos a concentrar en el desarrollo de estas dos tablas y vamos a tener material para desarrollar estas dos tablas. Entonces, primer ejercicio de la tabla número 1. Ustedes van a encontrar una tabla de esta manera, ¿sí? Por eso era importante que leyeran la guía de actividades antes de ingresar a la webconferencia. Entonces, van a encontrar una tabla donde dice que debemos seleccionar una columna. Es decir, como decir, yo soy el estudiante 1, o yo soy el estudiante 2, o yo soy el estudiante 3, ¿sí? Acuérdense que esto es individual. Yo solamente selecciono una columna, ¿sí? Que yo ingresé primero al foro y yo quise seleccionar la columna 1. Perfecto. Selecciona la columna 1. Aquí debe escribir su nombre, para eso está el espacio. E inicia a desarrollar la tabla. ¿Cómo la va a desarrollar? Hacia abajo, muchachos, hacia abajo, ¿sí? Yo voy hacia abajo, es decir, me están preguntando para los alcanos la definición de los alcanos. Entonces voy y consulto qué es un alcano y aquí escribo la respuesta. Si sigo hacia abajo, sigo en la misma columna, me hacen una pregunta, pero me la están haciendo para el ciclo alcano, entonces aquí doy la respuesta para esa pregunta del ciclo alcano. Sigo siendo el estudiante número 1. Que ya me encuentro en el grupo funcional halogenuro de alquilo. Entonces, aquí voy a tener una pregunta y voy a responder aquí mismo esa pregunta, pero para el halogenuro de alquilo. Que yo escogí, que ya estamos en el alqueno. Entonces, aquí va a haber una pregunta y yo voy a darle respuesta a esa pregunta, pero sobre el alqueno, porque estoy estudiando el alqueno. Que luego pasé a los alquinos y hay una pregunta, entonces voy a darle respuesta a esa pregunta, pero para el alquino. La coherencia que estamos tratando de brindarles aquí es que si usted está en la columna 1, ¿sí? Usted está en la columna 1. Muchachos, si están observando la pantalla, me dice Caterina del José Acevedo que no observa la pantalla. Listo, muchas gracias. Entonces, si yo escogí el estudiante 1, mis preguntas van a ser hacia abajo, en esa columna de estudiante 1. ¿Para quién? Pregunta relacionada para el respectivo grupo funcional. Si estoy en alqueno, alqueno. Si es alquino, es alquino. Estoy trabajando el alquino, ¿cierto? Esa es la primera claridad. No, profe, yo escogí la 3. Yo soy el estudiante 3. Entonces, si yo escogí el estudiante 3, lo mismo, tengo que seguir trabajando. En este caso, para el alcano, me están haciendo la pregunta aquí y tengo que responderla ahí para el alcano. Continúo para el ciclo alcano. Entonces, aquí tengo una pregunta, pero me está relacionando el ciclo alcano. Luego sigo a los halogenuros de alquilo, pero sigo siendo el estudiante número 3, entonces tengo que dar respuesta aquí. Luego sigo para alquenos. Lo mismo, me están haciendo una pregunta, pero está relacionada con el alqueno y aquí tengo que responderla. Y así sucesivamente. Profesora, yo voy a hacer la actividad sola. Entonces, ¿ahí qué hago? Estimado estudiante, solamente haga su columna. No tiene que hacer las otras. Olvídese de las otras. Hace solamente su columna, la que usted seleccionó. Eso es lo que vamos a desarrollar en la tabla número 1. Y donde vamos a estudiar los alcanos, cicloalcanos, halogenuros de alquilo, alquenos y alquinos. Como ya entendimos todos qué vamos a hacer en la tabla 1, ¿sí? Todos ya sabemos qué vamos a hacer en la tabla 1, muchachos. Sí, hay un anexo, muchachos. Recuerden que en la carpeta hay un anexo que dice anexo 1, está la guía de actividades y además
es importante que revisen el correo donde también enviamos esa guía y ese anexo 1. ¿Listo? Esa información se les compartió al correo institucional. Ahí les llegó. Ahora, vamos a iniciar entonces en las definiciones y a conocer las temáticas. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Saber que un hidrocarburo es un compuesto, muchachos, que tienen principalmente carbonos e hidrógenos, ¿sí? Listo. Paola hace una pregunta que si vamos a seguir siendo el mismo estudiante. Para las otras actividades en esta unidad, sí. Ahorita lo vamos a ver en la tabla número 2. ¿Listo? Entonces, acá es importante tener en cuenta que los hidrocarburos son compuestos que están principalmente o tienen en su estructura principalmente carbono e hidrógeno, ¿sí? Que ellos pueden ser alifáticos, que son los que vamos a estudiar en esta unidad, o pueden ser aromáticos. Estos son para la unidad 2, entonces los dejamos por aquí. Pero sabemos que los hidrocarburos tienen esa división. Los alifáticos se dividen en alcanos, cicloalcanos, alquenos, alquinos y halogenuros de alquilo. Y ellos tienen como fórmula general estas que presentamos aquí. ¿Qué significa una fórmula general? Una fórmula general, muchachos, nos permite, por ejemplo, si yo le digo a usted que tiene N átomos de carbono a través de una, digamos, una forma matemática, yo puedo decir que tengo N más 2 hidrógenos. Y eso se va a cumplir siempre, pero para los alcanos. Que si usted tiene 6 átomos de carbono, entonces, ¿cuántos hidrógenos va a tener, muchachos? 2 por 6, 12, más 2, 14. Voy a tener 14 hidrógenos. Muy bien. Los cicloalcanos, si yo les digo que ustedes tienen 6 átomos de carbono, ¿cuántos hidrógenos va a tener? 6 por 2, 12. Muy bien. Los alquenos, si yo les digo que tienen 8 átomos de carbono o que N es igual a 8, ¿cuántos hidrógenos van a tener? 16. Y en un alquino, si tengo 8 átomos de carbono o N es igual a 8, ¿cuántos tendría? 8 por 2, 16 menos 2, 14. Muy bien. Y los halogenuros de alquilo tienen una característica. Este X significa que yo tengo halógenos. ¿Qué es un halógeno, muchachos? ¿Quién recuerda qué es un halógeno? Un ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo de un halógeno? El bromo, el flúor, el cloro. Muy bien. El yodo. Esos son los halógenos. El astato. Muy bien. Neón no. Ese no. Pero los que siempre o generalmente utilizamos son el cloro, el bromo, el yodo, muy bien, los que están en el grupo 7 o 17. Ahora, vamos a desglosar cada uno de estos grupos funcionales, a saber cómo es la estructura química y cómo son los enlaces, es decir, cómo se unen los carbonos. Vamos a empezar con los alcanos. Entonces, un alcano, muchachos, se define como un hidrocarburo que solo contiene enlaces sencillos en su estructura química. Por ejemplo, aquí mostramos una estructura en 3D, ¿sí? Esta está en 2D y esta está sobre el plano. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí, muchachos? Que este compuesto tiene 1, 2, 3,
4 átomos de carbono. ¿Este cuántos tendrá? 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Y la estructura en 3D, ¿cuántos tendrá? 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que esa estructura química es igual? ¿Ese compuesto es igual? Nos dice Dora de Bucaramanga que sí. ¿Por qué, muchachos, es igual? Porque tiene el mismo número de átomos de carbono. Pero ¿qué más garantiza que sean iguales? Porque yo no solamente tengo carbono ahí. Yo tengo otro elemento. ¿Cómo se llama el otro elemento? Hidrógeno. Y yo tengo la misma cantidad de hidrógenos. Hay que verificarlo. Los blanquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me voy a devolver. Son 2, 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno. Si yo tengo aquí esta fórmula, 4 por 2, 8, más 2, 10. ¿Cumple o no cumple esta fórmula, muchachos? Cumple. Es un alcano. Muy bien. Pero, profe, usted dibujó esa estructura de esta manera. Y también cumple. Tiene aquí 3, aquí tiene 2, aquí tiene 2 y aquí tiene otros 3. 2 más 2, 4. Y en este caso, 3 más 3, 6 más 4, 10. ¿Sí? Ahí cumpliría también los 10. Y aquí, en esta representación, muchachos, aunque ustedes vean líneas, recordemos que el átomo de carbono tiene una valencia de 4. Siempre, siempre, él tiene la capacidad solamente de unirse a 4 elementos o formar 4 enlaces, nada más. Si eso es verdad, entonces yo me ubico en este y yo digo, ya él está unido hacia este lado a un enlace. ¿Qué le completo? Me faltan 3 para completarle. Y yo siempre o generalmente en química orgánica se completa es con hidrógeno, ¿sí? Entonces cuento 1, 2, 3. Si aquí este átomo, les pregunto a ustedes, este átomo, muchachos, ¿este átomo a cuántos átomos de carbono está unidos? A 2, ¿cierto? Uno por este lado y otro por este lado. ¿Cómo le completo? ¿Qué me falta para completarle? Ya tiene 2, me faltan 2 enlaces. ¿Con qué le completo? Con 2 hidrógenos, muy bien. Uno aquí y otro aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí van 5. Y aquí resulta que tengo uno muy similar a este de acá. Ya está unido a 2 veces. Entonces, 5 más otros 2 de acá, 7. Y 3 que tendría también en el extremo, 10. En conclusión, muchachos, son las mismas estructuras químicas. ¿Qué es lo único que difiere? Si es la misma estructura química, ¿qué es lo único que difiere, muchachos? ¿Qué es lo único diferente allí? La representación que estoy haciendo de esas estructuras químicas. Y entonces a ustedes en la guía les dicen, dibuje una estructura, le dan un nombre, ahorita vamos a hablar de los nombres, y le dicen tipo esqueleto, desarrollada o semidesarrollada. Entonces les presento la estructura química que es tipo esqueleto, son solo líneas, ¿sí? Y les presento la estructura química que llamamos semidesarrollada. Y les presento la estructura química que llamamos desarrollada. Ahora, la desarrollada yo también podría hacerla, no en 3D, sino que podría hacerla en 2D. Ahorita les voy a mostrar cómo. Pero entonces yo les pregunto, muchachos, ¿por qué será que se llama semidesarrollada y desarrollada? ¿Ustedes por qué creen? ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre estos dos? ¿Qué encontramos de diferente? Los enlaces, dice Tatiana, de 2 quebradas. Las dimensiones, no nos vayamos, no pensemos en las dimensiones.
Nos dice Julián, es que en la desarrollada están de forma explícita los enlaces, pero en la semidesarrollada, no. Muy bien. Si ustedes observan aquí, yo no le veo un enlace que esté directamente unido, en este caso, al carbono, ¿sí? Pero aquí sí, yo sí veo cómo el carbono se une a este hidrógeno, cómo se une a este hidrógeno y cómo se une a este hidrógeno. Esa es la diferencia entre una semidesarrollada y una desarrollada. Entonces, este concepto lo vamos a tener presente para el desarrollo de esa tabla número 1 y para lo que viene también. Y entonces nos están diciendo en la tabla 1 y en el anexo de que se encuentra en el anexo 1 que debemos presentar un ejemplo de una reacción que permita formar el grupo funcional. Y entonces aquí, muchachos, es muy importante tener en cuenta que una reacción de formación permite formar el grupo funcional que yo estoy estudiando. Yo les pregunto, esta molécula que está aquí, ¿será un alcano? Aquí hay un doble enlace, pero nosotros dijimos que un alcano es una estructura química que solo tiene enlaces sencillos. Es un alqueno, muy bien, Zuli. Si esto no es un alcano, la pregunta es la siguiente. Una reacción siempre me dice que yo voy de unos reactivos para producir, en este caso está la flecha, para producir unos productos. Y que en ese caso, si me están diciendo que yo necesito que se forme, pues tenemos que estar pendiente, es del producto, de lo que se está obteniendo. Por lo tanto, muchachos, esto es un ejemplo de una reacción que permite formar alcanos. Cuando ustedes estén haciendo esa pregunta, que diga, consulte una reacción que permita formar un alcano. Ustedes ya saben que aquí debo tener, o aquí se tiene que estar formando el alcano, no lo debería tener aquí. Esa es la característica de una reacción. Cuando estoy pensando en que quiero formarla, ¿sí? Que se encuentra en productos. Esto es un ejemplo, muchachos. Todos no pueden tomar esta porque hay muchos ejemplos. No es válido. Esto es para explicarles cómo es una reacción que permite la formación o cómo podemos identificar una reacción que permita formar un alcano. Y este es un ejemplo. Ahora, otra parte importante que ustedes deben tener en cuenta para poder identificar los nombres de los alcanos. Resulta que en la tabla 1 a ustedes les dicen, dibuje la estructura química de, por ejemplo, el heptano. El heptano. Resulta que nosotros aquí tenemos unos prefijos que son los que nos permiten, en este caso, identificar cuántos átomos de carbono tiene ese compuesto orgánico. Entonces, si tiene uno, lo vamos a nombrar o se nombra metano, met. Si es 2, etano, et. Si son 3, propano, prop. Si son 4, butano, but. Si son 5, se llamaría pentano. Si son 6, hexano. Si son 7, heptano. Si son 8, octano. Si son 9, nonano. Si son 10, decano. ¿Sí? Siempre, si ustedes analizan, lo único que cambia es un prefijo. La terminación siempre es enano. ¿Por qué? Porque esa es la terminación para uno identificar que es un alcano. Entonces, metano, etano porque tiene 2 átomos de carbono, prop porque son 3, but porque son 4 y así sucesivamente. Reglas para la nomenclatura. Profe, ¿a mí para qué me va a servir esta información? Nos va a servir para la tabla número 2. Es la manera en que nosotros vamos a nombrar
los grupos funcionales. Supongamos que usted ya dibujó su estructura química y dibujó esta, por ejemplo. ¿Cómo la nombra uno? Primero, uno tiene que seleccionar la cadena principal. Profe, ¿cuál es la cadena principal? La que me dé una mayor numeración. Una mayor numeración. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, pero yo podría haber contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, también es válido. Pero sigue siendo la misma cadena principal con 7 átomos de carbono. Profe, y si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también es válido porque sigue siendo la principal con el mayor número de átomos de carbono que yo pueda tomar. Ahora, la pregunta es, una vez usted define cuál fue el camino, supongamos que nosotros definimos que fue esta, ¿por dónde inicia la numeración 1? ¿Por qué no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba? ¿Por qué seleccionar una y no la otra? Cuando ustedes tengan muchos sustituyentes, esto es lo que llamamos nosotros sustituyentes, entonces vamos a iniciar la numeración donde haya mayor número de sustituyentes, por donde estén más cerca y yo vea que tenga más. Si yo empiezo hacia, digamos, de este punto hacia abajo, me voy a encontrar el primer sustituyente en 1, 2 y 3. 3, posición o carbono 3. Pero si yo lo hago en 1, 2, posición 2 está más cerquita. Por eso fue que arrancamos por este lado, ¿sí? Esa es la segunda regla que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando ya sabemos por dónde vamos a arrancar, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sabemos la numeración. Luego que ya tenemos cadena principal, ya sabemos por dónde iniciamos la numeración, no es por donde queramos, sino donde encontremos más cercano el sustituyente. Entonces, ahí empezamos a mirar cuántos sustituyentes tengo. Tengo un sustituyente, 2 sustituyentes, 3 sustituyentes, 4 sustituyentes. Bueno, voy a volver a explicar. Muchachos, recuerden que son 2 horas. Porque una webconferencia no se hace de más de 2 horas. Porque aquellos estudiantes y ustedes mismos que después van a volver a ver esta webconferencia, ver una webconferencia de 3 horas no es nada eficiente. Entonces, es importante que tengan presente que pueden volver a ver la webconferencia y no nos podemos quedar en un solo punto porque ya se nos extiende el tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una cadena principal que la establecimos porque hay que generar la numeración cuando me dé los carbonos con la cadena más larga. O sea, que yo garantice que me dé una cadena de carbonos más larga. Cuando ya hice eso, yo tengo que analizar si, por ejemplo, inicio desde arriba o desde abajo. Es decir, ¿por qué no arrancar por aquí, sino que arrancar por acá? En ese caso, yo arranco por donde vea que tengo más sustituyentes sobre esa cadena principal. Ya les voy a decir que es un sustituyente. Un sustituyente, muchachos, suponga que esta es la cadena de carbono. Lo que va saliendo de esa cadenita de carbono, ¿sí? Como este, como este, como este, como este. Mire que esta es mi cadena principal, la que yo numeré que me da un número mayor de átomos de carbono. Estos son como los que me quedan hacia los lados y a eso los llamo yo sustituyentes. Y cuando yo voy a empezar la numeración, yo siempre debo iniciar donde encuentre más cercano el sustituyente. Si yo hubiera arrancado por aquí, donde está el 7, me daría en la posición 1, 2 y 3, porque aquí es donde está unido ese otro. Pero yo arranqué fue por aquí, 1, 2, porque aquí es donde está el sustituyente más cercano en este caso, ¿sí? Por eso arranqué la numeración en esa parte. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros
tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que iniciar revisando cuántos sustituyentes tenemos y de qué tipo. Por ejemplo, a este le llamamos metilo porque solamente es un carbono. A este le llamamos metilo porque también es solo un carbono. Y a este también le llamamos metilo porque solamente tiene un carbono. Profe, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Recuerdan lo que yo les decía? Los prefijos de met. Met es un solo átomo de carbono. Profe, ¿y por qué no se llama metilo? ¿Por qué se llama metilo y no metano? Porque a los sustituyentes siempre les vamos a poner la terminación hilo. Met es el prefijo para decir que tenemos un carbono y la terminación hilo es para decir que es un sustituyente. Ahora, si yo tengo varios sustituyentes de la misma, por decirlo así, familia, ¿sí? Porque son metilos, ellos no dejan de ser metilos, pues entonces yo puedo decir que tengo 1, 2 y 3 metilos. Pero también tengo este otro señor que es un etilo. Et de 2 carbonos, terminación hilo, porque es un sustituyente. Y entonces, ¿cómo empiezo yo a unir todo ese montón de cosas que acabamos de identificar? Cadena principal de 7 átomos de carbono, 3 sustituyentes metilo y un sustituyente etilo. Hay una regla que se llama la regla de donde debemos tener en cuenta que debemos nombrar en orden alfabético. El etilo, la E está primero que la M, ¿sí? Entonces arranco primero y digo, en el carbono 3, permítame, elimino acá, en el carbono 3 hay un etilo, guión 2,4,5 en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 5. Tengo 3, por eso es trimetil, heptano, hept, porque son 7 átomos de carbono en la cadena principal, y la terminación de los alcanos, que es ano. Esa es la manera en que uno, digamos, genera el nombre de una estructura química. Vamos a mirar otro ejemplo. Supongamos, en este caso, tengo esta estructura química, ¿sí? Esta estructura química tiene supuestamente esta cadena principal. Esa cadena principal, entonces, yo podría haber dicho, profe, pero entonces, ¿por qué no puedo, por ejemplo, acortarla por aquí? Si yo la hago ahí, muchachos, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién es mayor? ¿5 átomos de carbono o una cadena de 5 átomos de carbono o una cadena de 9 átomos de carbono? La de 9 átomos de carbono. Entonces, regla número 1, seleccione la cadena que le permita una mayor cantidad de átomos de carbono. Profe, ¿y por qué no escogerla así? Miremos por qué no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Sigue siendo la más larga, la que contiene 9 átomos de carbono. Muchachos, ¿me están escuchando bien? Dice Diana que se escucha entrecortado. Listo, perfecto. Diana, puedes salir y volver a ingresar. Entonces, ya seleccioné la cadena principal. Como ya seleccioné la cadena principal, entonces voy a analizar cuáles son los sustituyentes que tengo. Encontré este y este. Pregunta, ¿este qué tipo de sustituyente es? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Es un metilo, porque tiene un solo átomo de carbono. ¿Y este cómo se llamaría? Tiene 2 átomos de carbono. Etilo, muy bien, porque tiene 2 átomos de carbono.
Ya identifiqué los sustituyentes, ya sé que el etilo está en el carbono 3 y que el metilo está en el carbono 6, ¿sí? Ahora, 3-etil, acuérdense que debemos mantener la regla del orden alfabético, ¿sí? 3-etil, por eso arranqué con la E. En la posición 3 está el etilo, en la posición está el metilo, y como tengo 9 átomos de carbono en la cadena principal, sería nonano. Alejandra dice que ¿por qué no serían 3 sustituyentes? ¿De dónde vamos a sacar los 3 sustituyentes, muchachos? ¿O por qué consideras, Alejandra, que deberían de ser 3 sustituyentes? Yo estoy observando en la cadena este que es un etilo y este que es un metilo. Porque es que esta cadena principal va hasta el 9. La cadena principal no incluye este. Este es el que se está derivando de la cadena principal. Por lo tanto, yo no puedo considerar que el CH2 y el CH3 sean 2 sustituyentes diferentes. Ahora, miremos este otro ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo utilizando uno de los editores moleculares donde ustedes van a hacer uso para que puedan construir las estructuras químicas. Entonces, voy a compartirles toda mi pantalla y vamos a revisar el uso de ese editor. Tenemos entonces el siguiente. Voy a buscar la primera que se llama ChemDraw Online. ¿Dónde está? Está en el foro, muchachos. Cada tutor compartió estos enlaces de los editores en el foro. Por favor, me confirman si están observando la pantalla. Es una pantalla blanca. Muy bien. Muy importante. Profe, ¿cómo se maneja el editor? Muchachos, aquí encuentran ustedes la barra donde pueden hacer uso de las herramientas. La que más utiliza uno es esta línea. ¿Para qué? Para construir de esta manera las estructuras que, ¿cómo se llaman estas estructuras, muchachos? ¿Tipo qué? Esqueleto, muy bien. Entonces resulta, a mí me dicen, construya un alcano de fórmula C8 y 8 por 2, 16 más 2, H20, ¿sí? Perdón, C8, 2 por 8, 16 más 2, 18, ¿sí? Listo. Lo primero que yo hago es hacer la cadena de carbonos. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Profe, ¿cómo sé si cumple los 18? Pues de acuerdo a la regla, sí. 8 por 2, 16 más 2, 18. Pero recuerden que siempre en los extremos, como este carbono está unido solamente a este otro, le faltan 3 aquí, 3 enlaces, que serían los 3 hidrógenos. 3 hidrógenos acá, 2 hidrógenos acá van 5, más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11, más 2, 13, más 2, 15 y más 3, 18. Ahí está. Listo. Yo hice esa estructura, pero yo puedo representar esa misma estructura haciendo lo siguiente. Si le quito uno aquí y se lo pongo aquí. Si le quito uno aquí y le pongo otro aquí. Y le digo, bueno, nómbreme esta estructura química y nómbreme esta otra. ¿Cómo nombrarían ustedes esta estructura química, muchachos, de 8 átomos de carbono? Octano, oct de 8, terminación del alcano. Muy bien. Ahora, ¿cómo nombrarían esta? Regla número 1, cadena principal. 1, 2, 3.
No, muy cortica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bien, pero también podría haber dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Válido también. Pero por facilidad uno siempre toma la que va siempre paralela, ¿cierto? ¿Por dónde inicio la numeración, muchachos? ¿Mm? ¿Por dónde? Si aquí tengo un sustituyente y aquí tengo otro sustituyente, si inicio por aquí o iniciaría por acá. Por cualquier lado, porque es una molécula que es simétrica. 1, 2, 1, 2 es igual, ¿cierto? Entonces iniciemos por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo dos sustituyentes metilos en la posición 2 y en la posición 5. 2,5. Di porque tengo dos. Metil. ¿Y cómo se llama la cadena principal? Dimetilhexano. Muy bien. Hexano. Esa es. Muy bien. Listo. Esa es la manera en que nosotros nombramos los alcanos. Volvamos entonces al siguiente ejercicio, que es donde estábamos trabajando los alcanos. Este es el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Vamos a hacer otro ejercicio para que generemos de pronto una claridad más. Entonces, ojo porque es que 2,5 no es 2,5 matemática, es 2,5, porque en la posición 2 y en la posición 5 estaban los grupos metilo o los sustituyentes. En el carbono 2 y en el carbono 5. Listo. Aquí, ¿cuántos átomos de carbono tenemos, muchachos? Muy bien, 6. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 14. Muy bien, 14. ¿Cuál es la fórmula molecular de esta estructura química, muchachos? C6H14. Muy bien. C6 porque son 6 átomos de carbono y 14 o H14 porque son 14 hidrógenos. Recuerden que siempre utilizamos las mayúsculas para formar las fórmulas generales, ¿sí? De una estructura química. Listo, muchachos. Vamos al siguiente grupo funcional. El grupo de los cicloalcanos. Un cicloalcano, ¿en qué se diferencia del alcano? Simplemente que es cíclico. Aquí lo vemos, tienen enlaces sencillos, ¿sí? Carbono-carbono, pero están unidos de manera cíclica. Resulta que en ese caso, si yo estoy en la tabla 1, me van a preguntar por los ángulos de enlace y también por la longitud de enlace. En los cicloalcanos no solamente existe un ángulo de enlace, dependiendo del tipo de cicloalcano que estoy trabajando, pues va a tener un ángulo de enlace. Por ejemplo, este es en este caso ¿cuántos átomos de carbono tengo ahí, muchachos? 3, muy bien. Lo único para uno nombrarlos es ponerle la palabra ciclo. Muy bien, ciclopropano. Ciclo, porque es cíclico, propano, prop, porque son 3 átomos de carbono y la terminación ano de los alcanos. Este que tiene 4 átomos de carbono, ¿cómo se llamaría? Ciclobutano. Ciclo porque es cíclico y but porque son 4 átomos de carbono. Ahora, este que tiene 5 átomos de carbono.
ciclopentano. Y este que tiene 6, ciclohexano. Muy bien. El ángulo de enlace, muchachos, ya está determinado, es solamente consultarlo. 60 grados para este, no para este, 108 para este y 120. ¿Sí? Ahí no hay que inventarnos algo porque es algo que ya está desarrollado, no hay ningún problema. Es simplemente consultar ángulos de enlace y longitud de enlace. Resulta que la longitud de enlace para los alcanos y cicloalcanos, en este caso carbono-carbono, son 151.1 picómetros en este espacio. ¿Sí? Y también tenemos la longitud de enlace carbono-hidrógeno, que en ese caso es 110,9 picómetros. Ahora, sí, también pueden haber estructuras químicas de 7, 8, 9, 10, 11. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de una estructura química que tiene varios átomos de carbono. ¿Cómo se nombran estas estructuras químicas, muchachos? Ya sabemos que si yo tengo una principal, pues ciclopentano, por ejemplo. Pero ¿qué le debo adicionar? El sustituyente, lo que no está en la cadena principal. Por ejemplo, en 1, porque es el único carbono que tiene un sustituyente, 1-etil ciclopentano. Pero si vemos este ejemplo de este ciclohexano, yo sí veo aquí 1, 2, 3 sustituyentes, ¿sí? Entonces, ¿por dónde inicio la numeración? Por donde me dé más cercano el mayor número de sustituyentes. Aquí tengo 2. Si arranco por aquí, aquí solamente tendría 1. Entonces, por eso inicio en este lado. Y tengo en la posición 1 o en el carbono 1, 2 metilos. Por eso es que tenemos esta opción aquí, o tenemos esta respuesta de 1,1 dimetil. Profe, ¿y usted por qué puso el 3-etil? En la posición 3 hay un etilo, lo puse de primero. ¿Por qué lo puse de primero, muchachos, el 3-etil? Por la regla del orden alfabético. Muy bien. Muy bien. Entonces, 3-etil, 1,1 di, porque son 2, dimetil, ciclohexano. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que hay 2 metilos en el carbono 1. Un metilo y aquí está el 1. 1, 1. Hay que decir, ¿cuántos tengo ahí? Tengo en el carbono 1, 1 y un metil. Este ejemplo es muy similar a lo que acabamos de ver. 4 átomos de carbono, ciclobutano, ciclo porque es un ciclo, but porque son 4, terminación del alcano. Y en la posición 1 hay un metilo. ¿Sí? Siguiente grupo funcional. Ya hemos visto alcanos, cicloalcanos. Vamos por los halogenuros de alquilo. En los halogenuros de alquilo es muy similar al alcano. ¿Qué lo difiere, muchachos? Que se inserta o hay presencia de un, ¿cómo se llama este? Halógeno en general, o en este caso bromo de forma específica. Muy bien. Entonces, lo mismo, ¿qué es lo único que aplica? Cadena principal y tengo en cuenta en qué posición está el halógeno. Por ejemplo, aquí el halógeno está en la posición 5, 5 cloro, 2 metil, heptano, cadena principal de 7 átomos de carbono. En la posición 2 o en el carbono 2 hay un metilo y en el carbono 5 hay un cloro. Orden alfabético, 5 cloro, por eso, porque la C del cloro en el orden alfabético va primero que la M del metilo. ¿Listo? Entonces, lo único adicional aquí en esta nomenclatura o en la forma de nombrar un halogenuro de alquilo
es tener en cuenta cómo se llama el halógeno y en qué posición está. Hay una pregunta en la tabla 1 que dice que por favor identifique o relacione los tipos de halogenuros de alquilo hay. Tenemos el que tiene un carbono primario, el que tiene un carbono secundario y el que tiene un carbono terciario. Profe, ¿yo cómo identifico? Entonces, el carbono que está unido al halógeno solamente está unido a una cadena de carbono, por eso es primario. El carbono que está unido a dos cadenas de carbono, el carbono que está unido al átomo de halógeno, o en este caso al bromo, está unido a dos cadenas de carbono. Y en el terciario es porque el carbono que está unido al halógeno está unido a tres cadenas de carbono. Aquí también está la pregunta de los enlaces. Resulta que el enlace carbono-carbono sigue siendo igual, ¿sí? El enlace que habíamos hablado para el alcano, para el halogenuro de alquilo, es el mismo longitud de enlace, es la misma, en este caso, el mismo ángulo. Entonces, si hablamos de longitud carbono-carbono, 1.50, este está en Armstrongs, por ejemplo, ahorita lo estaba dando en picómetros, pero son válidos, solamente se cambian las unidades. Entonces, hablamos que es de 1.54 a 1,54 Armstrong, el que es la longitud del carbono-hidrógeno, es de 101,10, perdón, Armstrong, y el ángulo es de 109.5 grados. ¿Qué pasa con los cicloalcanos? Solo difiere el ángulo, porque la longitud de enlace es la misma, ¿sí? Mire, el ángulo es diferente dependiendo del tipo de estructura que yo tengo, pero la longitud de enlace sí es la misma. ¿Y qué pasa con los halogenuros de alquilo? También permanece igual. La longitud tanto del enlace carbono-carbono como el carbono-hidrógeno. ¿Qué diferencia, muchachos? Carbono-halógeno, carbono-halógeno. Esa longitud de enlace sí es diferente, pero creo que en la guía no se las están preguntando, solamente están hablando del carbono. ¿Por qué ellos tienen esa propiedad? Porque en química orgánica nosotros llamamos algo que es la hibridación. Ellos tienen una hibridación sp3 y por eso mantienen esa misma longitud del enlace carbono-carbono en esos tres tipos de grupos funcionales. Ahora, ya hemos pasado 3 grupos funcionales. Vamos para los grupos funcionales alquenos y alquinos. Cuando finalicemos esta parte de los alquenos y a los alquinos, entonces ahí vamos a hacer un espacio para preguntas. Entonces resulta que un alqueno se define como un hidrocarburo que tiene al menos un enlace doble carbono-carbono. Miren que el alcano tenía enlace simple carbono-carbono. En el alqueno tienen doble enlace. Ahora, tienen una hibridación sp2, que es una pregunta que les hacen también en la guía. Y si hablamos de ángulos de enlace y longitudes de enlace, pues hablamos que la longitud del enlace carbono-carbono es de 134 picómetros y que el ángulo de enlace es de 121,4 grados. Y también nos dan la longitud del enlace carbono-hidrógeno, que es de 110 picómetros. Esto es importante porque se los preguntan en la guía, para que lo tengan presente. ¿Cómo se hace la nomenclatura o cómo hago para dar el nombre de un alqueno? Muchachos, se mantiene la regla de generar la cadena principal más larga. E iniciar la numeración, aquí cambia una parte, y es que iniciamos la numeración por donde esté más cerquita el doble enlace. Y la terminación ya no es ano, sino que es eno. Esas de las principales, por ejemplo, aquí tengo 3 átomos de carbono. ¿Cómo se llamaría esta estructura? 1-propeno.
¿sí? Porque en el carbono 1 es donde está el doble enlace. Prop, porque son 3 átomos de carbono. Terminación eno, porque es un alqueno. Miremos esta estructura de aquí, o este ejemplo. Aquí, ¿qué tenemos? Un carbono, 2, 3, 4. Cadena principal es muy fácil de definirla porque no tiene sustituyente. Pero ¿por dónde empiezo a enumerar? Por donde está más cerquita el doble enlace. 1, buteno. Este otro ejemplo, igual. Solo tengo una cadena principal porque no tengo sustituyentes. Pero ¿por dónde inicio la numeración? No lo hago por aquí porque por aquí no está cerquita el doble enlace. Lo hago por acá. 1, 2. En la posición 2, en el carbono 2, está ese doble enlace, por eso es que yo pongo el 2 ahí. Hexen, ex, porque son 6 átomos de carbono, y la terminación del alqueno, ¿sí? Ahora, ¿de dónde se saca el 1 y el 2, muchachos? De la posición o el carbono en el donde se encuentra el sustituyente. Si yo, por ejemplo, dibujo una estructura química así, vámonos al programa para poderle dar claridad a Juan. Y les comparto de una vez el enlace. Recuerden que está en el foro, muchachos. Yo veo que algunos de ustedes no leyeron la guía porque vienen perdidos, no saben por qué estamos hablando de enlaces. Y es muy importante que si ustedes quieren aprovechar este espacio, deben llegar con el material leído. Si no, se van a perder. Es como si no hubieran asistido. Porque si no vienen preparados, muchachos, es muy difícil que ustedes tomen la idea completa. Por eso les decía en el correo, por favor, lean la guía de actividades y tengan en mente que vamos a venir a desarrollar. Entonces, en ese orden de ideas, listo, ya nos compartieron ahí el enlace. Si yo ubico aquí un doble enlace, miren cómo ubiqué un doble enlace, le puse una rayita más ahí. O puedo hacerlo aquí así, o puedo tomarlas de aquí, en esta parte de acá, ¿sí? Aquí también hay dobles enlaces y hay triples enlaces. Entonces, ¿por qué yo digo que está en la posición 1 o en la posición 2 o en la posición 3 un doble enlace? 1, 2, 3, está en el carbono 3. Y yo no empiezo la numeración por aquí, porque es que por aquí está más cerquita el doble enlace, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, me queda muy lejos. 1, 2, 3, está más cerquita. Posición 3, muchachos, está el doble enlace. O sea que, ¿cómo se llama ese alqueno? 3. ¿3 qué más? No tenemos sustituyentes metilo. 3, tenemos 8 átomos de carbono. 2, 4, 6, 8. 3, octeno. Oct de 8. Eno, terminación del alqueno. 3, octeno. ¿Cómo nombraríamos, muchachos, este de aquí? ¿Por dónde inician ustedes la numeración? ¿Por aquí o por aquí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por cualquier lado, porque me da de la misma manera en la posición 3. Listo, pero aquí sí hay sustituyentes. 1 y 2 metilo. Este es un metilo y este es otro metilo. Entonces, ¿cómo los nombraríamos? Si inicio por aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo metilos en la posición 2 y en el carbono 5 también. En el carbono 2 y en el carbono 5. 2,5. ¿Qué más? Di, porque hay dos metilos, dimetil, y tengo que decir en dónde está el alqueno, el doble enlace. ¿En dónde estaba? ¿En qué carbono? 3, muy bien. ¿Y la cadena principal cuántos átomos de carbono tiene?
Tiene 6, hexeno. Así se llama ese compuesto. 2,5 dimetil, 3-hexeno. 2,5 dimetil, porque en la posición 2, 3, 4, 5 hay metilos, 1, 2, por eso dimetil. En la posición 3, 1, 2, 3, hay un doble enlace. Y hexeno porque la cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos y la terminación eno de alqueno. Esa es la manera como nosotros hacemos nomenclatura para los alquenos, ¿sí? Yo les recomiendo volver a ver la webconferencia. Yo sé que hay unos que están perdidos, pero como les decía al inicio, el proceso de todos es muy diferente y la metodología para poder alcanzar el resultado de aprendizaje, pues va a ser muy diferente. Quizás unos tendrán que volver a ver esta webconferencia 3 veces, 4 veces, pero eso no implica que esté mal, solo que el proceso debe ir más lento y debe ir adecuado a su forma de aprendizaje. Entonces es importante que vuelvan a revisar la webconferencia para volver a tomar estos conceptos. Muchachos, muchos de ustedes están preocupados por la asistencia y me da mucha vergüenza con ustedes. La asistencia la paso en el momento en que yo lo indique. ¿Cuándo? Cuando yo finalice la webconferencia faltando 5 minutos. Desafortunadamente se vuelve esto en una obligación y en un principio les dije, no es una obligación. Simplemente nosotros lo hacemos como incentivo, pero la asistencia no se pasa en este momento. Me falta 1 hora de webconferencia. En eso sí les pido por favor más respeto. Entonces, ya tenemos nomenclatura de alcanos, cicloalcanos, halogenuros de alquilo, alquenos. Vamos por el quinto grupo funcional, los alquinos, ¿sí? Esos alquinos, muchachos, la diferencia es el triple enlace. Tienen un enlace carbono-carbono, pero ese enlace carbono-carbono tiene un enlace triple. Es decir, ellos se unen, o esos carbonos se unen a través de un enlace que es triple. El alcano era sencillo, ¿sí? En este caso, dibujémoslo aquí en este otro respaldo. Carbono, carbono, alcano, sencillo. Y el alqueno vimos que es un doble enlace. Esa es la diferencia en el tipo de enlace que ellos tienen. Ahora, ¿cuál es la longitud de enlace y cuál es el ángulo de enlace? Ángulo de enlace, 180 grados. Longitud de enlace, carbono-carbono, 120 picómetros. Enlace carbono-hidrógeno, 106. ¿Cuál es la hibridación de este tipo de carbono que está en un alquino? Es sp. ¿Qué importancia tiene identificar la fórmula general? Que nosotros por eso podemos desarrollar el ejercicio de la tabla número 2, que eso lo habíamos explicado muy al inicio de esta web. Por eso les presenté aquí cuál era la fórmula general de cada grupo funcional que estamos estudiando en esta unidad, porque cada uno cumple o debe cumplir ese número de átomos de carbono e hidrógeno para las estructuras químicas que vamos a dibujar. Y es la manera en que nosotros podemos garantizar que no estamos dibujando átomos de carbono con 5 enlaces, por ejemplo. Recuerden que la valencia del carbono es de 4, o sea, él solamente se puede enlazar digamos, a otros elementos o formar enlaces solamente 4 veces, por decirlo así. Entonces, ¿cómo vamos a dar nomenclatura a esos alquinos? Pues la nomenclatura de los alquinos tiene unas reglas que son muy similares a lo que veníamos trabajando. Cadena principal, iniciar la numeración por donde esté más cerquita, el triple enlace, pero la terminación ya no va a ser ni ano ni eno, sino que va a ser ino. Por ejemplo, yo tengo esta estructura, prop,
son 3 átomos de carbono, terminación ino. 4 átomos de carbono. En el carbono 1 se encuentra el triple enlace, ¿sí? Que lo está formando con este otro carbono, 1-butino. Y en este caso, en el carbono 1, 2, 2-butino, porque en el carbono 2 es donde está el triple enlace. Ahora, Jairo, no te aparece porque quizás descargaste del foro lo que les dejó el tutor. Usted debe ir a la carpeta que está encima del foro y descargar ese anexo 1 de ahí junto con la guía de actividades. Lo que está dentro del foro es algo diferente, es para complementar el anexo 1. Entonces, por favor, revisa que es diferente. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando hacemos la nomenclatura? Lo mismo, muchachos, revisar cuál va a ser mi cadena principal. Hagamos un ejercicio. El propino es el más sencillo. Prop son 3 átomos de carbono, terminación ino, porque es de alquino, ya estamos en alquinos. Entonces, vamos a dibujar una estructura química para un alquino. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. Y vamos a hacer una estructura química de un alquino. Aquí, entonces, vamos a dibujar un triple enlace, ¿sí? Permítanme, actualizo la página. Voy a ver si me lo deja dibujar de esta manera porque no está saliendo. Ah, ya ahora sí salió. Donde sale como un triangulito negrito, ahí es donde nos aparecen dobles enlaces, triples enlaces, ¿sí? En este caso necesitamos un triple enlace. Lo voy a ubicar aquí y voy a borrar este doble enlace. Con este se borra, ¿sí? Pero le voy a poner sustituyentes. Mi pregunta es, ¿por dónde inicio la numeración? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. ¿Por qué iniciamos por la izquierda? Porque está más cerquita el triple enlace. Muy bien. Ahora, tenemos 1, 2. Está en la posición 2, ese triple enlace. 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos en la posición 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, posición 4, 5. Ahí tenemos dos grupos o dos sustituyentes que son metilo. Entonces, ¿cómo se llamaría esa estructura, muchachos? $4,5, pero ahí nos falta algo, muchachos, porque son dos. 4,5, dimetil, muy bien. $4,5 dimetil, pero se le olvidó algo. Ah, muy bien, Viviana. 2-septino, porque hay que decir en qué posición está el triple enlace. 4,5 dimetil
Luego tengo que decir que en 2 está el triple enlace. Hepti, no. Muy bien. Esa es la manera en que nosotros damos la nomenclatura para los alquinos y esa es la manera en que nosotros utilizamos este editor de moléculas. Ahora, volvamos aquí a lo que venimos trabajando. Entonces, importante tener en cuenta, muchachos, la siguiente claridad de los tipos de representación que tenemos para las moléculas, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son esos tipos de representación y hacer un recorderis de lo que ya estamos mencionando o que mencionamos previamente. Primero, que nosotros podemos representar o podemos indicar un compuesto con su fórmula molecular o la que es condensada. ¿Qué cuál es, muchachos? Entonces se las presento. Por ejemplo, el butano, aunque se nombre así, butano, se representa con esta fórmula condensada o fórmula molecular donde dice que yo tengo 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, ¿sí? Esto es lo que nombramos nosotros como fórmula molecular. Que tenemos una fórmula estructural semidesarrollada, que es aquella que no nos representa todos los enlaces que nosotros tenemos, ¿sí? Muchachos, ¿están observando todos la pantalla? Listo, perfecto. Entonces, la semidesarrollada se hace de esta manera. ¿Cómo la hago en el editor? Me voy a ir otra vez al editor. Compartirles la pantalla con el editor. Porque es que algunos empezaron a hacérmela en el Word. No, muchachos, no es válido. Estamos en un curso, estamos aprendiendo a utilizar las herramientas digitales, estamos en una modalidad virtual, entonces hay que utilizar estas herramientas. Hay que hacerlo de manera organizada. Entonces, si yo quiero hacer una semidesarrollada, inicie CH3, escriba con la A, usted puede utilizarla. Aquí va un CH2. Aquí va un CH. Aquí va un CH3. Aquí va un CH3. Y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Por qué va cada uno de ellos ahí, muchachos? Recuerden, el carbono tiene valencia de 4. Si yo sé que este carbono está unido a otro carbono, le faltan 3 para que él complete esos 4 enlaces. ¿Cómo los completo? Con 3 hidrógenos. Si yo sé que este carbono ya está unido a este carbono y a este carbono, pues ya tiene 2 enlaces que están ocupados. ¿Qué me faltan? 2 hidrógenos. Si yo sé que este carbono ya está unido a este otro carbono y a este otro carbono y a este otro carbono, son 3 enlaces que él ya está ocupadito, pues me falta un hidrógeno para completarlo. Ahí está la valencia de 4. Y así sucesivamente ustedes pueden ir planteando la estructura semidesarrollada. Recuerden, hay veces es muy común que les aparezca esto así, un rojo. Eso significa que usted no formó bien el enlace. Bórrelo. Vuelve y genere el enlace, que quede así, que quede como un puntico negrito, azulito, para que se pueda formar el enlace, porque si usted lo hace de una manera que quede muy alejado, si no le aparece este puntico, le va a aparecer, mire, estos son errores, porque es un enlace al azar ahí que no está unido con nadie. Es muy común ese tipo de errores cuando ustedes lo utilizan. Y tenemos la fórmula estructural desarrollada, que es ponerle todos los enlaces de manera explícita, es decir que el carbono a cuántos carbonos está unido, a cuántos hidrógenos, es generar todos los enlaces. Y finalmente la tipo esqueleto, que es la más sencilla, que simplemente son líneas. Esto es muy importante para el desarrollo, muchachos, de la tabla 1 y de la tabla 2. ¿Listo?
Aquí hay unos ejemplos. Si yo les digo a ustedes, la 4, ¿qué tipo es de estructura? ¿Cómo se llama ese tipo de estructura? ¿Cómo se llama esa representación? Desarrollada. Muy bien, desarrollada. Se llama la 3. No. Me voy a devolver a la diapositiva anterior. Revisen un momentico. Fórmula molecular o fórmula condensada. Muy bien. Fórmula molecular o forma condensada. ¿Cómo se llama la 1? Tipo esqueleto. ¿Y cómo se llama la 2? Semidesarrollada. Semidesarrollada. Aquí está la solución. Este otro ejemplo. ¿Cómo se llama la 1, muchachos? ¿Qué tipo de estructura es esta? Tipo esqueleto. Muy bien. ¿Cómo se llama esta? Fórmula molecular o condensada. Muy bien. ¿Cómo se llama la 2? Semidesarrollada. Muy bien. Y finalmente, la que muestra todos sus enlaces, la estructura desarrollada. Es muy importante que la aprendan a identificar. Muy bien. Recuerden, una reacción, reactivos, productos. Si yo les digo que quiero identificar una reacción donde se esté formando un alqueno, ¿cuál de estas dos seleccionarían ustedes? ¿Esta primera o esta segunda? ¿Dónde se está formando un alqueno? En la primera, este es un alqueno y está en los productos. Si yo les digo que necesito que se forme un halogenuro de alquilo, la 2, esto es un halogenuro de alquilo y está en productos. Súper importante eso, muchachos. Productos, ¿sí? Y que identifiquen el tipo de grupo funcional que están estudiando en esa tabla o que les están preguntando. Resumen de los enlaces. Recuerden, los carbonos que tienen enlaces simples, como los halogenuros de alquilo, como los alcanos y cicloalcanos, tienen hibridación sp3. Su ángulo de enlace es 109.5 grados, ¿sí? Si un carbono tiene doble enlace, es de hibridación sp2, su ángulo de enlace es 120 grados. Si un carbono tiene triple enlace, su hibridación es sp y su ángulo de enlace será 180 grados. ¿Cuál es la longitud de los enlaces carbono-carbono en sp3? 1.54 Armstrong. En los dobles enlaces o carbonos de los alquenos con hibridación sp2, 1.33 Armstrong. En los carbonos con triple enlace o hibridación sp, 1.20 Armstrong. Pero que en los cicloalcanos el ángulo de enlace depende del tipo o el número de átomos de carbono que yo tengo, si son 6, si son 5, si son 4 o si son 3. Eso es la diferencia, es una de las partes que les están preguntando a ustedes en la tabla y que es importante que ustedes aprendan a diferenciar dependiendo del tipo de grupo funcional que están estudiando. Muy bien, aquí abro para preguntas. Muchachos, que sean cosas que no haya de pronto dicho, repetido, o que haya, digamos que volví a repetir, volví a explicar. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, una webconferencia de 3 horas no es amigable para nadie. Nadie va a ver una web de 3 horas. Es preferible que ustedes vuelvan y vean la webconferencia y eso que no les quedó tan claro, por favor, ahí lo pueden retomar. Listo, muy bien. Desde
la zona Caribe, creería yo, o dice Ciudad Bucaramanga, ya puede activar micrófono. Hola, profe, buenas noches. Bueno, mi pregunta es en el tema de los ángulos, ¿sí? Yo te había preguntado que si podía ser 7, 8 o más y tú dijiste que sí, ¿sí? En el ciclo Alcano, ¿sí? Sí, señora. Por ejemplo, en esa larga que tú mostraste en el ejemplo, que no es exactamente una figura geométrica, sino es ya más grande, ¿cómo se hallarían esos ángulos? ¿O esos ángulos vienen estructurados? No, los ángulos se deben mantener, por ejemplo, en ese aspecto lo que hacen es que cuando son tan grandes van adoptando una estructura de formar tipo hexágonos, pero pues no totales. Pues dependiendo de la estructura que se esté planteando, puede formar ángulos que ya están previstos, por ejemplo, para una forma de 3 carbonos, de 5 o de 6 carbonos, pero sí van a diferir. Pueden Ok, diferir, gracias. pero nosotros no lo alcanzamos a ver. Listo, desde Popayán. No, si hacen el trabajo individual no les afecta. Sí, desde Popayán nos iban a hacer una pregunta. Si desean, se puede hacer individual. Recuerden, tabla 1, solamente la columna que usted seleccionó. Listo. Entonces, vamos con la siguiente. Que es la tabla número 2. Entonces, en el ejercicio 2, muchachos, no estamos trabajando estructuras en 3D. Sí, en este periodo académico no vamos a trabajar estructuras D, sino que vamos a trabajar estructuras tipo esqueleto, semidesarrollada y desarrolladas. Las longitudes de enlace se consultan, por eso nosotros las presentamos aquí, se las mostramos y les explicamos. No, no todo es grupal. La tabla 1, la tabla 2 es individual. La tabla 3, una parte es individual, la otra colaborativa. Y la tabla 4 es colaborativa. Esa ya la habíamos indicado al inicio de la webconferencia. Yamile, debes volver a ver la webconferencia y asistir a los CIPAS que están programados sobre nomenclatura. No se pierden puntos, ya había mencionado. Hoy en la noche estará la webconferencia, se las estaré enviando. En la próxima sí podemos hacerla vía YouTube. Lo que pasa es que en la última web no se conectaron todos, entonces se hizo por este medio, pero se puede hacer por YouTube, no hay ningún problema. Sí, sí, la parte colaborativa, si van a trabajar la individual, sí tienen que hacerla. Desde Acacias, deben volver a revisar la webconferencia para que puedan despejar la duda de cómo es la metodología para seleccionar la tabla, por favor. En el campus está la programación de los CIPAS, en el entorno de información inicial. Listo, muy bien. Entonces, si ponen atención muchachos, se ahorran muchas vistas de este video. Entonces es importante que pongan atención a lo que voy a explicar en este momento. La tabla 2 también es
individual. Entonces, resulta que seguimos con la misma metodología del estudiante, seleccionar estudiante, ¿cierto? Entonces resulta que me dicen que yo tengo o que yo seleccione el estudiante 1. Si selecciono, muchachos, si ponen atención, créanme que entienden. Es muy complicado, en serio, ha sido demasiado complicado que ustedes, hay muchos que no han revisado la guía, por eso llegan tan enredados. Es muy importante que ustedes se sienten, lean la guía de actividades, luego vean esta webconferencia y de esa manera ustedes puedan entender, ¿sí? Es importante que lea la guía y vea esta grabación. Muchachos, leer nos sirve para todo en la vida. Sí, yo veo que ustedes no están leyendo nada de lo que yo les envío en el correo, no todos, pero muchos no están leyendo. Yo les envié correo, les indiqué en dónde estaba la información, les mandé las guías, ¿sí? Les mandé un video, muchachos, donde les estoy mostrando dónde ustedes pueden consultar el horario de Skype, dónde está toda la información. Por favor, concéntrense, por eso es que no entienden, porque no se concentran en el momento en lo que estamos desarrollando. Si se concentran, quizás van a entender cuando vuelvan a ver la webconferencia la metodología que estamos utilizando. Pero así va a ser muy difícil, muchachos. Va a ser muy complicado que ustedes se puedan ubicar. Hay unos que están ubicados porque están concentrados, pero si ustedes se están preocupando por la tabla 4, por la tabla 3, ya les dije, el lunes 13 de septiembre estaremos trabajando tabla 3 y tabla 4. ¿Qué nos debe preocupar en este momento? Tabla 1, tabla 2 para desarrollarla. Sí, por favor, revisen el foro, revisen las noticias del curso, revisen sus correos, que ahí está toda la información. Muy bien. El link de asistencia, muchachos, no se los voy a dar todavía. Me faltan todavía 30 minutos de webconferencia. Vuelvo y se los repito. Todavía no. Listo. Entonces, ya les indiqué. La próxima la hacemos por YouTube, pero por favor no insistan, no insistan. Estamos en proceso. Esto es lo que no nos permite avanzar, muchachos, definitivamente. Entonces, la tabla 2. ¿Qué vamos a hacer en la tabla 2? En la tabla 2 vamos a continuar seleccionando la columna. Si yo seleccioné en la tabla 1, yo dije que era el estudiante 1, pues continúe por favor siendo el estudiante 1. Ya usted resolvió esa columna de la tabla 1, ¿sí? Ya la resolvió, ya pasó a la tabla 2 y sigue siendo el estudiante número 1. Ahora, ¿qué hay que hacer en la tabla número 1? Perdón, en la tabla número 2. Otra vez ubica su nombre aquí. Otra vez estamos estudiando los alcanos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con esos alcanos? Porque ahí también vamos a encontrar alquenos, alquinos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Ya les voy a decir. Resulta que en la guía de actividades le dice muy claramente, me voy a remitir a la guía de actividades, muchachos, para que vean que ahí sí dice eh, qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que nos toca leer, muchachos. La tabla número 2 o el ejercicio número 2 nos dice, para resolver el ejercicio 2, primero debe revisar esta información, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Remitirnos a la tabla 2 del anexo 1. Y ahí nos dicen que este ejercicio consta de 2 partes. 1, plantear isómeros estructurales. ¿Con qué? Utilizando la información de la tabla 2 que el tutor comparte en el foro. ¿Quién de ustedes ya identificó la información que el tutor nos compartió en el foro?
Muy bien, algunos quizás no. Los invito para que ingresen al foro e identifiquen. Es un documento de Word donde hay unas fórmulas estructurales y hay unos nombres. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo lo van a observar. Entonces, por eso digo, el que no haya leído la guía o que me dijo es que ahí no dice qué hay que hacer, significa que no leyó la guía, porque ahí dice que su tutor le va a compartir en el foro la información. Y ahí sí puede empezar a hacer la actividad. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues ustedes se van a encontrar que en esa tabla que le compartió el tutor o va a estar una fórmula molecular, ¿sí? Que esto es una fórmula molecular, por eso había que estudiar primero que era una fórmula molecular y luego puede encontrar un nombre. No necesariamente le vamos a dar una fórmula molecular, podemos darle un nombre, pero así les va a aparecer y les va a aparecer en un color rojo. Eso es lo que les va a compartir su tutor. Por supuesto, sin nada de esto. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a explicar ahorita de cómo se desarrolla. Pero para yo explicarles qué es lo que tienen que hacer en esa tabla, primero debo introducir el concepto de isómero. ¿Qué es un isómero? Un isómero, muchachos, es una estructura que tiene el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno, o en este caso si es un halogénuro de alquilo, pues tiene el mismo número de átomos de halógeno, pero se distribuyen de forma diferente, se enlazan de forma diferente. Usted puede encontrar un butano de esta manera, 1, 2, 3, 4, o yo puedo dibujarlo así, con un sustituyente acá. Déjenmelo, lo dibujo aquí. Y esto es un butano. Si yo le ubico un metilo en la posición 2, aquí. Esto y esto tienen el mismo número átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Pero la distribución espacial, la forma en que ellos se conectan es totalmente diferente. Eso es un isómero estructural, ¿sí? Tienen la misma fórmula molecular, es decir, tienen el mismo número de átomos de carbono, de hidrógeno, o si le pusimos un oxígeno, lo tienen igual, pero está en diferente posición. Es eso. ¿Yo cómo puedo generar una estructura con un mismo número de átomos de carbonos e hidrógenos, pero de forma diferente? Y ahí era donde les decía, todos muchachos no pueden presentar una estructura igual. ¿Por qué no pueden presentar una estructura igual? Porque usted puede representarla de muchas maneras. Por ejemplo, este que es el undecano, tiene 11 átomos de carbono y 24 átomos de hidrógeno. Estamos hablando de un alcano. ¿Qué pasa con ese undecano? Yo puedo generar esta estructura química que es la más sencillita. Los 11 átomos de carbono en cadena. Pero luego, otro estudiante, el estudiante 2, tranquilamente puede lo que yo hice, mochar la cadena y generar un sustituyente. Y me queda una cadena principal de 10 átomos de carbono y un sustituyente. Pero el estudiante 3 puede plantear una estructura totalmente diferente. ¿Cómo? Puede seguir mochando la cadena, quitarle un carbono, me queda una cadena principal de 9 átomos de carbono y ubico el otro sustituyente. Y así sucesivamente, pero yo puedo mover estos dos sustituyentes a lo largo de esta cadena, como lo hice en esta estructura química. Aquí tengo un sustituyente y aquí otro. Este está en la posición en el carbono 2, este está en la posición 6 o carbono 6, pero aquí estaba en el 3 y aquí estaba en el 2 y por eso se llama 2,3 dimetilnonano y este se llama 2,6 dimetilnonano. ¿Son iguales, muchachos? No son iguales, ¿cierto que no? Y lo hice con esta misma fórmula molecular que les dieron en la tabla, por ejemplo. O si le hubieran dado el nombre undecano. El undecano, usted ya interpreta que es un dec, 11 átomos de carbono,
terminación ano es un alcano. Y a partir de ahí empieza a dibujar las estructuras químicas, que son totalmente diferentes. Son 5 estudiantes en un grupo. Y también les doy de anticipación. Cada tutor tiene diferente temario. Mucho cuidado, muchachos, por favor. Y tampoco utilicen las guías del periodo pasado. Como directora, yo cada periodo académico cambio todas las actividades. ¿Por qué se los decimos? Porque nos pasa. Entonces, es muy importante que tengan presente que esta guía y lo que nosotros construimos como docentes es totalmente nuevo y orientado para su aprendizaje. Todos tenemos la oportunidad de presentar una actividad que sea autónoma, que sea desarrollada por cada una de ustedes. ¿Listo? Volvemos. Miremos, por ejemplo, los alquenos. Tiene esta fórmula molecular. 7 átomos de carbono, 14 hidrógenos. ¿Yo qué puedo generar? Como es doble enlace, ahí yo puedo mover el doble enlace. Estudiante 1 lo quiso ubicar en el carbono 1, posición 1. El estudiante 2 quiso ubicar el doble enlace en el carbono 2, ¿sí? Estudiante 3 lo quiso posicionar en el carbono 3 y por eso lo llamó 3-hepteno. Pero, ojo, no se dejen engañar, porque el estudiante 4 no puede ubicarlo en el carbono 4, muchachos. Porque ahí tienen que analizar, si usted inicia la numeración por aquí, le va a quedar 1, 2, 3 y va a ser igual al que acabó de hacer el estudiante número 3. Entonces, sí se puede mover el grupo funcional, eso se llama un isómero estructural de posición, pero revise por dónde inicia su numeración para que no le vaya a quedar igual al de su compañero. Eso sí baja puntos, muchachos. Ahorita les muestro la rúbrica de evaluación. Es importante que la lean. Entonces, como ya ese estudiante no puede mover el grupo funcional, ¿qué hace? Acortar la cadena. Ya no tiene 7 átomos de carbono, ya tiene 6. Genera un sustituyente y tiene un doble enlace. Mire que con una fórmula molecular, y puedo seguir, muchachos, puedo seguir haciendo estructuras totalmente diferentes. ¿Qué pasa con los cicloalcanos? Usted puede construir y moverle los sustituyentes. Miren, miren este donde está, mire este donde está, mire este donde está, ¿sí? Totalmente diferente. Mire este, ya simplemente tomé estos 2 metilos y los convertí en un etilo, o reduje el ciclo de 6 carbonos a 5 y generé 3 sustituyentes. Es como inventarnos una molécula, pero jugando, teniendo en cuenta las reglas. ¿Cuál es la regla? Que si estoy en un ciclo alcano, hay que dibujar un ciclo, ¿cierto? Que debo mantener la regla de la valencia del carbono, no voy a ponerle un montón de enlaces al carbono, no. Que si me están diciendo que es tipo esqueleto, hay que hacerla tipo esqueleto. Que si me están diciendo que hay que hacerla semidesarrollada, hay que hacerla semidesarrollada. Que me están diciendo que la haga desarrollada, hay que realizarla desarrollada. Entonces, es una gran variabilidad que nosotros tenemos para poder representar una fórmula molecular o un nombre que nos hayan dado. Recuerden que el bromo octano es un halogenuro de alquilo porque tiene halógeno en su estructura química. Entonces, cuando ustedes entren al foro van a encontrar lo siguiente. Su tutor le pudo haber dado una fórmula molecular. Yo soy el estudiante número 1 y yo fui tan de buenas que ingresé primero y nadie más ha hecho nada de este trabajo. Hombre, tiene 11 átomos de carbono, un decano, hágala más sencilla. ¿Cuál es? La que les acabo de mostrar. Ingresó el estudiante, listo, entonces aquí ubica su estructura tipo esqueleto, ¿sí? Y aquí ubica el nombre, un decano. Y aquí vamos a escribir o vamos a poner cuál fue
el editor de moléculas que utilizamos. Ingresó el estudiante número 2. A ese estudiante le toca hacer una estructura totalmente diferente a esta. O si ya la había hecho el estudiante 4, otra estructura, este estudiante número 2 va a tener que hacer una diferente a esta y a esta. Es muy importante. Finalmente, ¿qué podemos obtener? Cada uno va a tener una estructura totalmente diferente. ¿Por qué? Porque les está diciendo, el estudiante 1 la tiene que presentar tipo esqueleto, el estudiante 2 va a ser semidesarrollada, el estudiante 3 va a ser semidesarrollada, pero no puede decir igual a esta y a esta. ¿Por qué? Porque la profe ya demostró que con una fórmula molecular yo puedo hacer 4, 5 estructuras totalmente diferentes y que esa es la actividad o la tarea que tenemos que hacer. Y así sucesivamente. Profe, es que yo la voy a hacer individual. Recuerde, tabla 1, usted la desarrolla solamente la columna que seleccionó. Tabla 2, pues va a representar todas las fórmulas hacia abajo para el alcano, el alqueno, el alquino y el halogenuro de alquilo, ¿sí? Hacia abajo solo su columna, lo demás olvídese, no lo necesita, porque usted lo está haciendo individual y sus compañeros no lo van a presentar con usted, entonces no pasa nada. Eso es lo que vamos a desarrollar ahí. Así sucesivamente, muchachos. Estos son los editores que estamos utilizando. Este es el otro editor que también se puede utilizar, también está en el foro, se llama eMolecules. Aquí se los comparto. En la parte individual colaborativa, cuando se realiza individual, Yandri, no te entendí la pregunta. No es claro. Desde Leticia, revisa el mensaje de apertura de tu docente, de tu tutora, para que por favor, ahí debe de estar, en el foro de apertura, ¿sí? Siempre en el mensaje, ahí donde está como el resumen de lo que hay que hacer, ahí debería de estar, ¿sí? Voy a abrirles en este momento el anexo, o les voy a compartir el anexo. Para los que de pronto no están familiarizados, ¿cuál es ese anexo 1? Que ese anexo 1 también está donde está la guía de actividades, ¿sí? Entonces, el anexo 1, muchachos, es este. Este es el que ustedes deben presentar, el que también está en la carpeta con la guía de actividades. Hay una tabla, que es la tabla de consulta, donde le dice, si usted quiere aprender sobre la hibridación del carbono, SP3, SP2, SP, consulte este libro o este módulo si quiere en la página de la 3 a la 7. Si no le gustó ese, entonces busquen este que se llama Fundamentos de Química Orgánica en la página 19 a la 26 y si ese de pronto no fue muy amigable, entonces utilice el libro de Carey que está en estas páginas. Y así por cada una de las temáticas que son importantes para poder resolver toda la actividad, muchachos, nosotros hicimos un desglose de cómo buscar la información de manera puntual para que no tuvieran que leer todo el libro, por ejemplo. Eso es lo que presenta esta tabla, o lo que representa y por eso es tan larga. Esta es la tabla número 1, es individual. Si yo soy el estudiante 1, selecciono entonces el estudiante 1 y lo digo en el foro. ¿Por qué hay que seleccionarlo? Porque si usted hace esto igual y otro compañero lo hace igual, pues alguno de los dos va a perder ese puntaje. Ya les voy a mostrar por qué. Porque la guía, la rúbrica, lo dice. Si soy el estudiante 1, debo resolver esta pregunta. ¿Para quién? Para el alcano. De hecho, ahí dice, definición de los alcanos. Sigo hacia abajo, estoy en mi columna, no me interesan las demás. Encuentro esta pregunta. ¿Para quién? Para el ciclo alcano. Hay que responderla. De hecho, la pregunta dice, ¿para quién es la pregunta? Sigo en mi columna. Me hacen esta pregunta. ¿Para quién? Para los halogenuros del kilo. O sea, aquí tengo que leer sobre los halogenuros del kilo para dar respuesta a esta pregunta. Sigo en mi columna. Hay esta pregunta. ¿Para quién? Para un alqueno. Si a mí me dice represente la estructura química de este hepteno, o la fórmula molecular o la fórmula semidesarrollada, pues yo esperaría que hubiese un doble enlace. Claro, porque estoy en un alqueno.
no puedo dibujar un alcano porque estoy trabajando es en los alquenos, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego, el alquino y resuelve esta pregunta y así sucesivamente. Si usted ve que alguien ya seleccionó el estudiante 1, pues le toca seleccionar otro estudiante diferente. Estudio de las reacciones, entonces le dice para este estudiante 1, consulte una reacción que permita ilustrar la formación o síntesis de un alquino. Ojo, estudiante 1 le tocó el alquino, estudiante 2 le tocó el halogενuro alquilo, estudiante 3 le tocó el alqueno y así sucesivamente. Ahora, sí, debemos decir cuál van a desarrollar porque si usted no lo hizo y un estudiante lo hace, lo que no quede en el foro, muchachos, mire, la guía es bastante clara en las indicaciones que da, ¿sí? Recuerden que ahí nos dice, por eso es importante, se les menciona, se les dice tanto, lean la guía de actividades. Miren lo que dice siempre, que hay que publicar en el foro, mire, publica en el foro el desarrollo del ejercicio, tal. Siempre, siempre deben hacer ese proceso. Ahora, íbamos en la tabla número 1 del anexo 1. Tabla 2, así la encuentran ustedes. Pero les pregunto, ¿cómo hacen para que ustedes sepan cuál es la fórmula o el nombre que les dieron aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde podemos ver esa información? Ir a nuestro foro. Muy bien. ¿Por qué tenemos que ir al foro? Porque el tutor compartió esa información ahí. Listo, y sigo siendo el estudiante 1. Y así como les explicaba ahorita, si a ustedes le dieron un nombre o una fórmula molecular, aquí presenta la estructura química que le están indicando, el nombre y el nombre del editor que utilizó, ¿sí? Y así sucesivamente. Ojo, para el alcano, para el halogenuro de alquilo, para los alquenos, para los alquinos, ¿sí? Y hasta ahí, muchachos. Hasta ahí tenemos la explicación del día de hoy para que ustedes puedan desarrollar de forma completa, tranquila, durante esta semana el desarrollo de la tabla 1 y de la tabla 2. En ese tiempo, es un tiempo prudente para que ustedes puedan realizar esta actividad y luego nos vemos el próximo lunes para poder hablar de la tabla 3 y de la tabla 4. Listo. Están haciendo preguntas que están en la guía, muchachos, pero vamos a revisarla. Es como más falta de lectura. Es importante que la lean. Aquí dicen las condiciones para la entrega. La entrega. El grupo colaborativo entrega un solo documento en formato PDF en el entorno de evaluación de acuerdo con el anexo 1. Dice, debe tener la portada, introducción, las referencias, normas APA y nombrar de esta manera el documento. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para las evidencias de trabajo independiente? O sea, si usted quiere presentar de forma individual la actividad, aquí en la guía le dice, debe desarrollar cada ítem de la tabla 1 de acuerdo con el número de estudiante que seleccionó. Debe desarrollar los 4 isómeros estructurales diferentes a los de sus compañeros con sus respectivos nombres de acuerdo con la nomenclatura IUPAC indicados en la tabla 2, que fue lo que les acabé de indicar. Y para el caso de la tabla 3, debe plantear las reacciones de adición, de reducción con el alqueno y el alquino que le da el tutor. Si usted lo va a desarrollar de forma grupal, aquí nos dice todo lo que debe desarrollar también. Y les mencionaba, muchachos, que es muy importante tener presente lo siguiente. La rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación, por ejemplo, dice, si el estudiante, no sé, seleccionó el mismo de otro compañero, pues desafortunadamente no podemos poner la totalidad, porque dice que cada estudiante debe seleccionar una columna
totalmente diferente en el anexo 1. Entonces, tengamos presente toda la información, leamos la guía de actividades y de esa manera pueden ir resolviendo las inquietudes que en estos momentos, pues veo que algunos tienen, quizás no han revisado bien la información. Listo, muchachos. Ahora sí, les pregunto, ¿todos ya ingresaron a su foro? ¿Todos ya conocen su tutor? Es importante que ingresen. Ustedes ya todos tienen asignado un tutor. En el entorno de información inicial, ustedes ya pueden conocer el horario de atención, ya pueden conocer dónde comunicarse con su tutor, ya saben que pueden ingresar al foro, pueden presentar sus aportes, los tutores vamos a hacer la realimentación allí de las actividades. Algo importante a tener en cuenta es lo siguiente, no suban el documento completo porque va a pesar mucho. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Simplemente suba la tablita 1 con su información. Si sigue siendo muy pesada, entonces en ese orden de ideas, convierta la PDF para que no pese tanto y la pueda subir al foro. Eso es algo importante. No suban completamente la tabla o el documento porque pesa mucho. Solamente el sistema o el foro está programado para 5 megas y pues las tablas van a pesar más. Entonces, háganlo de forma gradual. Suban tabla 1 con su desarrollo, esperen la realimentación y así sucesivamente. Recuerden que el grupo colaborativo, por eso les decía, estudien quién es su grupo colaborativo y quién es su tutor, porque en la asistencia están esos datos. Entonces, el grupo colaborativo siempre es el que está después del código 100.416-bajo. ¿Sí? Ahí les envié un video para que puedan observar, revisar esta información que es muy importante. Sí, la grabación queda en el correo, también queda en el entorno de información. Bueno, si no lo observan en el foro, muchachos, yo creería que la mayoría de los docentes ya lo tienen. Entonces, escríbanle en el foro al tutor, estimado tutor, por favor, no vemos de manera evidente las fórmulas, en qué parte las ubicó, para que el tutor le dé una respuesta. Listo, muchachos. A todos les agradezco la asistencia. En la próxima, entonces, nos veremos a través de YouTube. Voy a abrir canales para que puedan hablar. Tienen algunos la mano levantada. ¿Qué dudas tienen? Y a todos los demás que ya se están retirando, pues les agradezco la asistencia y nos vemos en la siguiente. Recuerden que hay programación de CIPAS. Por favor, visiten los espacios. También están los enlaces de conexión. De todas maneras, les voy a mandar la recopilación de esa información en un correo para que la tengan presente y de esa manera pues puedan asistir a los encuentros y se programen. Una feliz noche para todos.